Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, infinitamente agradecido esta mañana porque tú nos permites, Señor, venir ante tu presencia para agradecerte por todas tus bondades. Nos permites rendirte culto y alabanza a tu nombre. Seres indignos, Señor, pero que por tu misericordia tú abres tus brazos para recibirnos. Gracias, querido Dios, también porque tú nos permites oír tus palabras, palabras de vida, de restauración, de fortaleza, de fe para nuestras almas. Humildemente, querido Padre, rogamos tu dirección y tu presencia en esta hora y tu bendición en cada uno de los que participamos en este culto, los que estamos presentes, los que estamos escuchando a través de Facebook, de la radio también. Sin merecerlo, lo pedimos agradecido en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Un bendecido sábado para todos, amigos y hermanos, que estamos compartiendo juntos esta hora especial que tenemos cada sábado. Es lindo poder tener una luz que alumbre nuestra mente, nuestra conciencia. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos agradecido porque tenemos un hermoso día, un día primaveral, un día con una temperatura agradable y eso hace de que estemos de buen ánimo también. Bueno, el tema de esta mañana quiero compartir con ustedes fue a raíz de que este mes de octubre es un mes en la que recordamos lo que hizo un antes y un después en la vida del pueblo de Dios en esta última generación. ¿Sí? ¿Están pensando en qué estoy pensando? ¿Qué pasó en 1844? En un lugar donde miles, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países, en Europa, esperaban la segunda venida de Jesús, confiados en una profecía que habían estudiado, reestudiado y que realmente no tenían ninguna duda respecto a su cumplimiento, porque ya venían viendo de antemano que las profecías se estaban cumpliendo, ya había llegado el fin, ¿no? El tiempo del fin. Y el fundamento o el santo y seña de aquella generación adventista, porque creían en la segunda venida de Cristo que era real y se iba a dar en 1844. El santo y seña era hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. De esta manera se salvaban muchos de ellos, ¿no? Y era la manera de identificarse como pueblo. Hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. ¿De dónde sacaban esto? Bueno, ustedes saben, ¿no? Daniel, capítulo 8, versículo 14.
allí estaba esa frase que determinaba que el Señor iba a cumplir su promesa de su venida y de que el fin estaba ahí en esa fecha. Pero claro, históricamente nosotros sabemos que había un error, no en la profecía, no en el cumplimiento profético, había un error en la aplicación, ¿no? Recordemos que ellos aplicaban que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Era un concepto general que se tenía en mente entonces de que la tierra era el santuario. Y se basaron en eso que no habían estudiado, no habían confirmado que si realmente la Biblia enseñaba que el santuario era la tierra. Y cuando esto no sucedió lo que esperaban, realmente se le llama el gran chasco, porque fue una desilusión tremenda. En llegar el día, a las 12 de la noche, toda la mañana, Jesús no apareció. Pero los que habían confiado en el Señor, los que sabían que Jesús no podía engañarlo, ni lo que habían experimentado en aquel entonces fue algo maravilloso, porque la transformación de muchas vidas pecadoras en vidas realmente transformadas por la gracia de Dios era una evidencia de que realmente Dios había estado actuando y obrando en la vida de estas comunidades adventistas, y que muchos han estado dispuestos a dejar todo totalmente, las cosas de este mundo, y esperar a Jesús. Esta profecía señala un evento, un acontecimiento que todavía está sucediendo. Por eso es importante, ¿no?, recordemos, así como recordamos cualquier otra fiesta, el descubrimiento de este evento, de este suceso, fue guiado por el Señor. Tanto para no descubrir qué es lo que iba a acontecer el 22 de octubre de 1844, como ocultar, como revelar este evento. Bueno, Dios fue el que ocultó, porque tenía un propósito el Señor. Quería que el pueblo de Dios realmente se preparara para este comienzo, y que en la tierra se manifestara un evento, un acontecimiento, un movimiento que conmoviera al mundo. Que aunque en el mundo no sucedía otra cosa, sino esto sucedía en el cielo, pero que se reflejara en la actividad cristiana del mundo, ¿no? Y así sucedió. Y transcurrido 1844, Dios iluminó para que entendieran cuál era el evento correcto, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Cuál era el evento? El juicio investigador. Que Jesús cambiaba su actividad realizada, que hasta ese momento se realizaba en el lugar santo, ahora se trasladaba al lugar santísimo, a comenzar una obra final del ministerio de la salvación del hombre, porque tiene que ver con la salvación, ¿no? Que su obra, iniciada en el Calvario, ahora le daría culminación a esa obra, y que esta obra terminaba, según el santuario, en el lugar santísimo. Este plan de salvación estaba claramente revelado al pueblo judío en el Antiguo Testamento, estaba escrito,
este ministerio de que una vez al año se realizaba el juicio, ¿no? Donde se purificaba el santuario de toda la contaminación del pecado que se acumulaba durante el año. Los sacrificios de los corderos, simbólicamente su sangre era trasladada al santuario y contaminaba el santuario. Pero una vez al año se realizaba la purificación con la sangre de un animal especial, dedicado, ¿no es cierto?, a purificar, en lugar de contaminar esta sangre purificada, ¿no? El significado de esto estaba escrito sencillamente de que el ser humano no estaba teniendo en cuenta todo esto. Y sucedió. Sucedió, y yo quería leerle cómo, gracias Pablo, cómo realmente se solucionó este problema del charco. A ver si se cuenta que en la mañana todos aquellos que estaban esperando la venida de Jesús no apareció. Estaban orando, pidiendo al Señor que le ayude a entender lo que pasó, porque Él no vino. Y bueno, oraron, después uno de los hermanos dijeron vayamos a visitar a los otros hermanos para ver cómo están. Y salieron y atravesando un campo, dice que ha sido un campo de maíz. De repente, ¿no es cierto?, dice, le vino a la mente la impresión y la luz de que la solución estaba en el santuario del cielo. Ahí le vino a la mente y recordó que había leído respecto a Daniel, capítulo 7, donde Jesús venía a la presencia del Señor. Y eso hacía referencia a lo que decía el juicio, ¿no?, a la culminación de la obra del ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Entonces cuando le sucedió eso, inmediatamente fueron a la Escritura, especialmente en Hebreos, estudiaron el libro de Hebreos, donde está lo que es el ministerio del santuario terrenal, y que ahí menciona de que eso era una figura, una copia, ¿no es cierto?, del verdadero santuario que está en el cielo y donde ministra el Señor, y que era una copia exacta, la que Moisés había construido en el desierto. Así que, y en ese ministerio se dieron cuenta de que llegó un momento en que Jesús avanza hacia la terminación de su ministerio y se pasa al lugar santísimo, a la presencia del Señor, a terminar la obra y a recibir el reino. Pero eso sucedía en el santuario del cielo. Bueno, ¿y qué significó esto? Significó que el tema del juicio, todo lo que se predicó estaba bien. La profecía era correcta, salvo la aplicación que le dieron, que no era bíblica, ¿no? Pero eso se aclaró y ahora sí, esta profecía anuncia el comienzo del juicio, un juicio que se le llama investigador. ¿Por qué? Porque en el cielo, antes de la venida de Jesús, debe haber un juicio para determinar a quienes Jesús salvará, llevará al cielo, y a quienes no. Por eso el juicio
es antes de la venida de Jesús. Hay un juicio para cada ser humano en esta tierra. Pero decíamos que en ese juicio no todos iban a tener parte. Solamente los que profesaban creer en Cristo, ¿no? Los que profesaban haber aceptado a Dios en sus vidas. Esos participarían de este juicio donde se determina si esa persona que profesó la verdad sería salva o no. Las otras personas que no quisieron saber nada del Señor no serían tenidas en cuenta en este juicio. En otras palabras, no se salvaría. Haría un juicio posterior para ver qué castigo recibirían. Mucho o poco, ¿no? Pero no serían salvas. Eso es un juicio que se realiza posteriormente. Pero en este juicio, el que lo entiende quisiera participar de este juicio, quisiera estar en ese juicio, quisiera que su nombre se lleve adelante de este tribunal. Porque si no estamos en este tribunal, ¿qué pasa? No tenemos posibilidad de ser salvos. Esa es la idea. Por eso es que Dios, con esta profecía que tiene un primer cumplimiento previo, el más importante de ello fue la semana en la que Cristo fue bautizado, crucificado y donde concluyó, concluyó el tiempo que estaba determinado para los judíos, ¿no? Y ya que en el año 34 dejó de ser el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ahora lo integraban los creyentes en Cristo, de ahí en más. Entonces, esta profecía para nosotros debe ser muy importante. Tenemos que entenderla, tenemos que conocerla, porque esto es la garantía de nuestra fe. Nuestra fe está fundada sobre evidencia. Esta evidencia de nuestra profesión de fe. Creemos que se está llevando a cabo un juicio en el cielo y de que los nombres de cada uno de nosotros será llevado ante ese tribunal para determinar si cuando Jesús venga yo voy a ir o no voy a ir al cielo. Por eso es importante que le demos lugar en nuestro tiempo a esta salvación tan grande que ha sido profetizada. De aquí que el pueblo adventista, ¿no es cierto?, tiene su origen en la profecía. Por eso decimos también de que el adventismo es una iglesia profética, que nace de la convicción profética, que se sostiene, ¿no es cierto?, en la profecía, y que es una iglesia profética porque tiene la luz y el conocimiento de las profecías, especialmente las profecías que revelan el fin de la historia de cada persona de este mundo. También Dios se ha dignado en revelarnos todas estas cosas para que tengamos confianza, para que tengamos fe en Él y que no nos avergoncemos de la profesión que tenemos, ¿no?, de ser hijos de Dios, de ser creyentes, de ser pueblo de Dios, pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de Cristo, ¿no? Es maravilloso poder tener esta confianza. Y esta profecía nos ayuda justamente a tener esta confianza en ella. Pero si no la conocemos bien, si no la entendemos bien, ¿qué confianza vamos a tener? Nuestra confianza va a ser débil. Esto fortalece nuestra confianza. Sería bueno que nosotros dediquemos tiempo a estudiar estas profecías y las otras también, ¿no? Esta profecía llega nos guía justamente de Daniel
Daniel 8, dijimos 14, nos lleva a Apocalipsis. Nos lleva a Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 10, Apocalipsis 11 y de ahí en adelante, ¿no? No voy a hablar de Apocalipsis 10. De paso, los martes tenemos ese estudio que estamos haciendo sobre las 7 trompetas y el próximo tema que tenemos es Apocalipsis 10. Y muy interesante en el cumplimiento de los eventos proféticos, el lugar que ocupa Apocalipsis 10. Es muy interesante cómo Apocalipsis está abriendo a la comprensión y a la mente de todos los estudiosos de las profecías. Y ahí eso logra afianzar justamente la fe, ¿no? Bien, el tema de la salvación es el tema del santuario, ¿no? Ahí está todo el plan de salvación. Y en esta profecía, de los 2300 tardes de mañana, que llega hasta el momento de la purificación del santuario, nos lleva a estudiar, a conocer con más amplitud el tema del santuario. En el santuario sabemos que tenemos 2 departamentos. El primero, dijimos, el lugar santo, y el segundo, el lugar santísimo. Y debe haber un equilibrio perfecto en esto, en el plan de salvación. Tenemos conflictos, digamos, de comprensión respecto al plan de salvación con el mundo cristiano. ¿Qué conflicto? Y algunos dicen que el plan de salvación ya terminó en la cruz, que somos salvos por la fe y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen el tema del santuario, no han aceptado o estudiado el tema del santuario. El que no sabe, ignora lo que Dios ha revelado respecto al santuario, no puede entender el equilibrio que debe haber entre la fe y las obras. No puede entenderlo porque en el plan de salvación divino tiene un proceso, ¿no? Y el proceso es, primero, en el plan de salvación está la crucifixión de Jesús. En el santuario estaba el atrio interior, que eran las 2 habitaciones, digamos, del santuario, y el atrio exterior, donde estaba el altar del sacrificio y el lavacro. El altar del sacrificio simbolizaba la primera parte del plan de salvación, y es el sacrificio de Cristo. ¿Sí? El sacrificio de Cristo era la realidad que simbolizaba el sacrificio de esos corderos inocentes. Entonces, es el primer paso, y eso ocurrió en la tierra. Lo mismo que el bautismo de Jesús, ¿no? La purificación en el lavacro también se realizó en la tierra. Jesús fue bautizado, ¿no es cierto?, y crucificado, como ahora tomando el lugar del hombre, del ser humano. Pero su ministerio continúa en el cielo, en el lugar, en el santuario celestial. Entonces, ¿dónde comienza su ministerio? En la intercesión, en el lugar santo. Intercede por su iglesia. 1810 años, desde que ascendió al cielo hasta 1844, Jesús estuvo intercediendo por la humanidad a través de los símbolos del candelabro, ¿no es cierto? Las 7 iglesias, velando por su situación espiritual, a través de los 7 sellos, revelando los eventos que iba a suceder, para que sea consciente que Jesús estaba intercediendo por ellos y estaba trabajando por la salvación de la humanidad. Y finalmente en el altar del incienso, el altar de oro, donde
comienza, ¿no es cierto?, también una respuesta a las oraciones de los santos y menciona cómo su intercesión llegaba a la presencia del Padre. Y en la etapa final, cuando pasa del lugar santo al lugar santísimo, delante del arca, del testimonio, ahí ya es otra etapa. Y en esta etapa, donde se revela que está vigente la ley de Dios, a las conciencias de la humanidad, ahora el mundo está sabiendo que la ley de los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra que fue dada a Moisés, la copia, la verdadera está en el cielo. Ahí nadie la puede tocar, ¿no? Acá sí, me acuerdo de ese evento en Estados Unidos, donde estaba en el edificio de justicia, estaba el monumento a la ley de Dios, ¿no? La ley de justicia. Pero hace pocos años lo retiraron de ahí, ya lo sacaron. El mundo cristiano hoy prácticamente muchos ignoran o niegan la vigencia de la ley de justicia, ¿no? La ley de Dios. Pero en esta etapa de 1844, entonces en adelante, está vigente la ley de Dios y todo el mundo va a ser juzgado por esta ley porque tiene la posibilidad, la oportunidad, tiene la luz y la revelación, ya sea a través del adventismo actual, ¿no es cierto?, o de otros medios, el conocimiento de que la ley de Dios está vigente y que va a ser juzgado por esa ley. Por eso Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y con qué ley va a juzgar? El Dios del cielo, y con su ley, con la ley que ha sido revelado al mundo, ¿no? A través de Moisés y a través del Nuevo Testamento, donde dice que hay un santuario en el cielo, hay un arca del testimonio, donde allí están las tablas de la ley, por el cual van a ser juzgados la humanidad. Por eso es que el equilibrio, ¿no es cierto?, perfecto, tiene que ver con tener en cuenta tanto la obra del perdón de Dios, se llama también justificación, hacer justo al hombre. Y por otro lado, hacer al hombre perfecto, ¿no? El juicio va a ser por las obras, pero el perdón, ¿no es cierto?, dice que va a ser por la fe. Si yo creo que el Señor perdona mi pecado después de haberme arrepentido y haber confesado mi pecado, me perdona, estoy limpio de mis pecados pasados, ahora el Señor me capacita para yo poder vivir por la fe en obediencia a esa ley. La primera, la justificación, es nuestro derecho al cielo, dice. Y la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Podemos tener derecho, pero si no somos idóneos para el cielo. Y ahí viene, podemos leer algunos textos bíblicos ahora. Por ejemplo, Romanos 8. Romanos, el que mejor explica este tema es el apóstol Pablo a través del libro de Romanos. Y Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este versículo nos habla acerca de cómo evitar la condenación de la ley. ¿De qué manera podemos evitar la condenación de la ley y ser salvos? ¿Cómo dice el versículo? Pensemos. Dice, para los que están en Cristo. ¿Sí? Y segundo, no caminan o no andan conforme a la carne.
no andan en armonía con los deseos de la carne. Que esto es muy importante. Vayamos a Colosenses, que tiene una definición cuáles son los deseos de la carne. Hay una descripción amplia allí, ¿no? Respecto a cuál es la inclinación de la carne, a qué se inclina la carne. Por eso es muy importante aquí qué significa estar en Cristo o andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En varios lugares el apóstol Pablo hace una descripción de los deseos de la carne. También en Efesios también. ¿Dónde le dije recién yo? Colosenses. Allí dice aquí, Colosenses 3, dice, haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra. 3:5. ¿Cómo dice tu versión? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Bien. Haced morir lo terrenal, ¿no? Esto habla de la carne, ¿no? ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué son los deseos de la carne? Bueno, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Hay una descripción corta, ¿no? Dice el versículo 9, el 8, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra sucia de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí están algunas descripciones, ¿no? Si todavía esto está en nosotros, hay que despojarse. Hay que renunciar a estas cualidades del viejo hombre, como le llama aquí, ¿no? Del hombre inconverso, que no ha sido perdonado, que sigue en vigencia. Bueno, entonces, volviendo a Romanos, dice que ninguna condenación hay si estamos en Cristo Jesús. Estar en Cristo o estar con Cristo significa que nosotros caminamos con Cristo. Donde va Cristo, allí voy yo. Donde Cristo no va, allí yo no voy. Y dice, sí andar conforme al Espíritu. Donde el Espíritu me guíe, allí yo voy. Lo que el Espíritu me enseñe, me guíe, me convenza, eso hago, eso realizo. Pero es obra de Dios. Si yo realmente acepto, ¿no? Porque la fe es un reconocimiento voluntario de la persona de creer lo que Dios dice, creerle a Dios. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Si escuchamos lo que Dios dice, pero no hacemos, es porque no le creemos. O realmente somos rebeldes como el diablo, porque dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden, ¿no? Entonces, aquí en el juicio ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino caminando en armonía con el Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida, dice en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado del pecado y de la muerte. Entonces la pregunta es, ¿me ha librado del pecado el Señor? Si me libró del pecado, me libró de la muerte.
si no me ha librado del pecado, si no tiene poder para librarme del pecado, es porque yo no estoy creyendo. Yo no no tengo tengo la la fe fe salva, sino una una fe fe teórica, una creencia creencia como la de los demonios, pero que no me salva, no me libra libra, del pecado, tampoco me va a librar de la condenación. Entonces es importante que yo entienda que estamos en el tiempo del juicio, en un tiempo en que el Señor Señor está intercediendo por por su su pueblo. pueblo. ¿Para ¿Para qué? qué? No No solamente para purificar el cielo. Ahora, ¿será que el cielo se puede contaminar? ¿Se han preguntado? ¿Se puede contaminar el cielo? Y si lo van a purificar es porque sí. Aparentemente. Aparentemente. ¿Pero qué es lo que contamina el cielo? Toda la información que va a desarrollar. Toda nuestra información. Ajá. Por eso es que la purificación también se hace en el cielo. El pecado inició allá con Satanás. Sí. En realidad el pecado o la contaminación que hay en el cielo es la duda. es la duda de de la justicia divina. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión de la justicia divina? Una persona asesina, que Dios le perdona, puede ir al cielo. ¿Sí? ¿Sí? Si Dios le perdona, puede ir al cielo. Ahora, los que están en el cielo lo van a recibir al asesino con los brazos abiertos. ¿Cómo creen que está en el cielo los ángeles y los seres de otro mundo cuando van a ver que personas que han violado la ley de Dios van a ser recibidos en el cielo como seres santos que nunca pecaron? ¿Cómo se soluciona? Supongamos que acá en la iglesia viene un asesino y un violador. Y una gente mala, terriblemente mala. Ustedes van a tener dudas de esa persona de estar salvada, de estar de confiarle cosas, de recibirlo en su casa, si nunca hubiera hecho maldad. ¿Cómo lo recibirían ustedes? Con cuidado. Con desconfianza, con duda, con sospecha. ¿Será que va a venir haciendo lo mismo acá? Lo que hizo por ahí. Bueno, esa realidad es la que sucede en el cielo. Entonces se tiene que aclarar esa duda. En el juicio se define y se decide, y los otros mundos que están participando de ese juicio, justamente porque este conflicto es universal, no es solamente un problema acá de la tierra, sino que es universal. Entonces, en el cielo se tiene que solucionar ese problema de mí, que soy un pecador, un violador de la ley de Dios, que me reciban en el cielo como si fuera una persona como si fuera la persona de Jesús, que nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. Así me tienen que recibir a mí. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? El Señor estableció la manera como sería eso posible. Muy sencillo. El Pecado, arrepentimiento y confesión. Y aceptar la sangre de Cristo como que Él pagó la condena que venía sobre mí por ser pecador.
y aceptar que su justicia, o sea, su vida inmaculada, ahora es la mía. Solamente de esa manera, con esa transición, con ese, ¿cómo se dice? Con esa sustitución que Cristo ha ideado para salvar, yo puedo entrar en compañía de los seres santos celestiales que nunca cayeron. Entonces, este plan de salvación que el Señor ideó para nosotros es un plan perfecto donde armoniza la justicia y la misericordia, donde se fusiona la justicia y la misericordia. En este mundo, en los juicios, solo hay justicia, o puede haber justicia, pero no puede haber misericordia. Aquí el que asesinó marcha preso, ¿no es cierto? Pero en el cielo hay perdón. Pero la manera como soy perdonado es la manera como Dios puede limpiar mi corazón y mi mente de toda maldad, de todo lo malo. Entonces, es importante este evento que sucedió hace 181 años. 181 años. Es importante este evento que comenzó allí, en el cielo. Para mí es importante o no es importante, como hijo de Dios. Se define mi destino eterno, ¿no? Y el juicio que comienza con los que ya han fallecido, dice que últimamente va a continuar con los que estamos vivos. Y finalmente va a haber una generación que en vida va a estar totalmente perfecto, va a reflejar la imagen de Jesús, la pureza y la santidad de Cristo en este mundo, como última, digamos, evidencia de la obra que Dios puede hacer en el corazón humano, para que el pecador se arrepienta, para que haya un cambio. Porque hay muchos que podrían creer, no creen, ¿saben por qué? Porque nosotros como cristianos somos mentirosos, somos falsos, somos agresivos, somos malos. No hemos vencido el mal. Pero el Señor está haciendo una obra para que nosotros podamos llegar a reflejar la imagen de Jesús. Y ese es mi deseo y mi anhelo, que yo pueda participar de ello, ¿no? Pero para eso tenemos que renunciar al yo, ¿no? Entonces, desde el 1844 en adelante, estamos viviendo una etapa de la obra de Cristo, no solamente de purificar el cielo, de solucionar ese problema del pecado, de los que van a ir al cielo, de los candidatos al cielo, mejor dicho, quienes se postularon para ir al cielo, eso son llevados delante de aquel tribunal celestial para resolver si esos candidatos califican o no califican para ir al cielo. Todos los que estamos aquí somos candidatos. Pero el cielo decide, ¿no es cierto?, quiénes van a ir y quiénes no van a ir. Pero esa decisión va en base a qué? A nuestra actitud, a nuestra fe y a nuestra obra de arrepentimiento. Por eso, tanto el perdón como las buenas obras tienen que tener un equilibrio perfecto. Aquí yo anoté que nuestra fe debe ser una fe que obre en consecuencia. ¿Sí? Una fe que obra. Dice por... Usted termina la frase. Por amor. Una fe que obra por amor. Así es la justificación. Yo soy justificado si mi fe obra.
si mi fe no obra, es muerta. Santiago lo dice con claridad. ¿Recuerdan esa cita? Santiago capítulo 2. A ver. Leámoslo porque 2.14 creo. dice el 17, así que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el versículo 18, Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Entonces dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ven la diferencia entre tener fe y no obrar y tener fe y obrar? ¿No ve que la fe se perfeccionó por las obras? Y solamente una fe perfecta es la que nos salva. Allí dice, por ejemplo, el versículo 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tremendo, ¿no? Yo estuve hablando con un evangélico por internet, donde yo le hacía referencia al libro de Santiago, y dice, no, ese libro de Santiago, dice, no tiene que estar en la Biblia, dice. Eso es una mala interpretación que se hace de la Biblia, dice. Cuando yo le citaba esto, porque generalmente el evangélico es de la fe sin las obras. Cuando vos decís que hay que obedecer los mandamientos de Dios, te dicen vos sos legalistas. Vos querés salvarte por tus obras. Pero ¿qué enseña la palabra? Por ejemplo, dice, si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciado, y no le da lo que necesita para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Porque todos son muy buenos para desearle bien a los demás, pero de que yo haga algo por él es una cosa diferente. Todos calificamos lo que Dios dice, es palabra santa, pero de ahí a cumplirla y decir que tengo que obedecer los mandamientos, porque justamente ¿no? La Biblia enseña que en los mandamientos de Dios el mandamiento es justo, es santo y es bueno, pero que yo le haga caso es otra cosa, ¿no? Aunque reconozca eso. Por eso nosotros tenemos que tener obras de fe, ¿no? Nuestra obra tiene que ser de fe. Si no es de fe nuestras obras, es legalismo. Y el legalismo es farisaico, no salva. Entonces, si yo obro, si yo hago las obras de Dios, que no sea por mi propia justicia, no para alcanzar la salvación, sino porque soy salvo. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo trabajar por el Maestro. Pero no para ganarme la salvación, sino porque el Maestro me regaló la salvación. Por ahí se dicen también, ¿no es cierto? Un árbol de durazno. ¿Por qué da durazno? Para que creamos que es un árbol de durazno o porque es un duranero. Claro, por eso da durazno. Y el cristiano, el que sigue a Cristo, ¿qué obra va a hacer? ¿Va a hacer las obras de Cristo para decir, yo soy cristiano? ¿O porque es cristiano? Porque lo soy, porque lo es. Porque ama, ¿no es cierto? El amor es nacido de Dios. Y quiero leer esta cita que a mí me está dando vuelta en la cabeza y lo vuelvo a leer, lo leo, trato de entender. Una cita que está en el discurso maestro de Jesucristo. Y cita primera de Juan 4:16 y Salmo 119, 172, en este pequeño parrafito de 3 renglones y medio. Dice así. Primero cita a Mateo 5:6, que habla, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces dice,
La justicia es santidad. A ver si captamos. No me costó, pero bueno, lo estoy asimilando. Dice, la justicia es santidad. Y Dios es... No, la justicia es santidad, semejanza a Dios. Eso es la justicia. Es santidad, es semejanza a Dios. Ahora, y Dios es amor. Entonces, es conformidad a la ley de Dios. La justicia. Conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Cumplir la ley es el amor. Ahora, la justicia entonces es amor. Y el amor es la luz y la vida de Dios. Ahora, la justicia de Dios se incorpora en Cristo. Dice, al que recibe a Él, recibe la justicia. Entonces, en síntesis, si nosotros recibimos a Cristo, recibimos la justicia, recibimos el amor, amamos. ¿No es cierto? Nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero, ¿no? El amor es el fundamento, es la base de la vida de Dios y debe ser la de cada uno de nosotros. Entonces, dice que si nosotros somos llevados a juicio, no tenemos que tener temor, ¿no? Dice que el amor echa fuera el temor, ¿no es cierto? Acá si alguien nos lleva al tribunal, ¿no es cierto? Nos acusa de algo, uno tiene miedo de que lo condenen por eso que hizo. ¿Y qué hace? Lo primero, bueno, busca un abogado que lo defienda, porque a veces uno no sabe defenderse. Por eso yo muchas veces le pido a Marisa que me acompañe. Mi abogada defensora. Porque a veces sucede eso con nosotros. Nosotros vamos a ser llamados a juicio en el cielo. ¿Qué necesitamos? ¿Nos vamos a saber defender? No. Necesitamos un abogado. Si estamos con Cristo, Él no perdió ningún caso. Si le confesamos a Él todo, pedimos perdón, el Señor nos va a perdonar y nos va a defender en el juicio. Y va a llevar nuestro caso y nos va a salvar. Entonces, esa es la idea. Ojalá que nosotros podamos asimilar esta idea del juicio y que realmente no tengamos temor de que venga el juicio de los vivos. ¿No es cierto? Porque en vida nos vamos a ser llevados al tribunal. Solamente asegurémonos que estamos caminando con el abogado que no ha perdido ningún caso. No andemos donde nuestro abogado no anda, no hagamos lo que él no le agrada, sino vivamos una experiencia en compañía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro abogado, el único que nos puede salvar. Que Dios nos bendiga. Vamos a entonar